Bien, vamos a hoy día tratar sobre lo que es la transferencia de calor, que también es transferencia de energía. O sea, la energía se transfiere a través del calor, ¿ya? Y este calor generalmente es el calor que se transfiere de una zona de mayor temperatura a menor temperatura en algunos de los casos y en otros casos es la inversa, ¿ya? Entonces, pero todos los procesos de transferencia de calor son generalmente en base a tres factores, como son o tres principios: la conducción, convección y radiación, ¿ya? O sea, todo proceso es mediante esos tres principios: conducción, convección y radiación. Entonces, vamos a ver cada uno de estos, explicarles en base a tres principios. Uno es el principio de Fourier. El principio de Fourier es para determinar la cantidad de calor que se transfiere, digamos, en un tiempo determinado, ¿ya? Y la otra es la ley de Newton y la otra es la ley de Stefan Boltzmann, ¿ya? Pero primero vamos a ver el caso de transferencia de calor por conducción de Fourier, ¿ya? Fourier lo que hace es determina la conducción de calor a través de cuerpos sólidos, ¿ya? O sea, puede ser metal o puede ser cualquier otro cuerpo sólido en la cual se transfiere el calor de una temperatura mayor a una temperatura menor, ¿no? En este caso estoy colocando una parte de una pieza o una parte de una pared en la cual existe una materia. O sea, para que haya transferencia de calor por conducción tiene que haber materia. O sea, por dónde circular. Conducción implica de que las partículas, ¿no? Aquí de donde está mayor temperatura empiezan a movilizarse y ese movimiento se va dando paso a paso hasta llegar a la parte más fría, ¿no? A la parte más fría. O sea, lo que trata es avanzar el calor de molécula en molécula hasta pasar al otro lado. Esta es una pared, como digo, donde hay una determinada temperatura alta y va a pasar al otro lado a una temperatura baja, ¿no? Esta pared tiene un espesor, tiene un área y tiene una altura, digamos, ¿no? Pero, ¿qué dice la ley de Fourier? Dice que la ley de Fourier dice que la cantidad de calor o la potencia transferida en un tiempo determinado es igual a, a la conductividad, ¿no? Del material. Este es el material, una pared, un fierro, lo que sea, ¿no? No siempre puede ser una pared. Yo puedo, por ejemplo, cuando yo someto a la llama, ¿no? A la llama, digamos, de fuego, que aquí puede estar una vela ardiendo, ¿no? Y le someto un pedazo de metal, ¿no? Aquí a la llama. Entonces aquí va a empezar a calentarse y ese calor va a ser transferido hacia esta zona que es fría. Entonces, ese transferencia de calor es lentamente hasta que llegue a aumentar poco a poco esa transferencia y tener una temperatura acá y tener otra temperatura acá, ¿no? Entonces, ese es por conducción. Molécula tras molécula se va a calentar, ¿no? Entonces, ese es por conducción. No siempre que puede ser una pared. Como digo, cuando nosotros, por ejemplo, usamos inclusive un tenedor que metemos a un plato de comida, también se calienta y nosotros sentimos el calor, ¿no? Entonces, esa es la potencia de calor transferido, que es H, o puede ser también Q, ¿no? O sea, puede, en función, ¿no? Es lo mismo. Entonces, es igual al coeficiente de conductividad del material por el área de ese material, de la sección de ese material, por la diferencia de temperatura, diferencial de T, quiere decir diferencia de temperaturas, entre el espesor, ¿ya? O longitud también puede ser, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula de Fourier,
¿no? La fórmula de Fourier, para determinar la conductividad, ¿no?, que existe de ese material, o sea, la transferencia de calor, ¿no?, pero en base a este valor. Este valor K existe para todos los cuerpos sólidos. Todos los cuerpos sólidos tienen una determinada conductividad, ¿no? Entonces, eso generalmente en tablas ya está determinado, generalmente está en calorías por segundo metro por grados Celsius, ¿ya? Eso puede variar las unidades, ¿no? Puede ser en grados Kelvin, dependiendo en qué unidades trabajamos, ¿no? Por ejemplo, suponiendo que este cuerpo tiene un espesor de 12 centímetros y que tiene una área de 5000 centímetros cuadrados, y que la diferencia de temperatura acá es 150 y acá le estoy poniendo 140, ¿no? Entonces es la diferencia de temperaturas, o sea, delta T, ¿no? Entonces, si yo quisiera hallar, digamos, cuál es la potencia de transferencia de calor en un tiempo determinado, entonces podemos determinar, ¿no? O sea, simplemente Q es la relación en un tiempo determinado, no sabemos si puede ser una hora, media hora, ¿no? Y se reemplaza simplemente T menos T, o sea, T sub A menos T sub B, podemos poner, ¿no? En un tiempo, por un espesor que tiene, hemos colocado 12 centímetros, ¿no? Bueno, acá hay que hacerlo, generalmente como aquí vemos que la conductividad está en metros, entonces hay que convertir a metros, ¿no? Eso sería 0,12, sería 5, sería 0,5 centímetros cuadrados, perdón, metros cuadrados, y este sería 10 grados Celsius, ¿no? Y se reemplaza aquí, ¿no? Se reemplaza los valores, ¿no? Esta es la conductividad, 19,1 calorías por segundo por metro, grados Celsius, por, tenemos la diferencia de temperaturas, en este caso 10 grados Celsius, entre el espesor que es 0,12, ¿no? Entonces, aquí determinaríamos lo que es digamos, la potencia de transferencia de calor, o simplemente podemos decir la transferencia de calor que se ha dado en un tiempo determinado, ¿ya? Entonces, lo que quiero que acá se entienda es que esa transferencia de calor por conducción siempre se va a dar en un sólido y se va a dar de mayor a menor temperatura, ¿ya? Y donde prima que todos los materiales sólidos tienen una determinada conductividad, ¿no? Coeficiente de conductividad, ¿no? Y el calor siempre va a efectuarse sobre un área determinada y siempre va a darse siempre en cuando que exista una diferencia de temperaturas. Y mucho va a depender del espesor o del grosor que tiene este material, ¿no? Para poder transferir ese calor. Y también hay que tener presente que hay materiales más conductores y otros menos conductores. Quienes son de mayor conductividad, todos los metales tienen la capacidad de conducir el calor rápidamente, en cambio los no metales no. Entonces ahí está la diferencia, ¿ya? Bien, entonces vamos a pasar a lo que es la parte de convección, ¿ya? La convección, como les había indicado, es un proceso en el cual se va a dar siempre en cuando que haya un fluido, ¿ya? Acá no se da en un sólido, sino en un fluido. El fluido puede ser aire o puede ser agua, ¿no? Entonces, esta convección se da, digamos, generalmente, digamos, es por la ley de Newton, la ley de Newton de enfriamiento, ¿ya? De enfriamiento. Entonces, ¿en qué consiste eso? Si yo tengo aquí, ¿no? Aquí un mechero en la cual lo estoy calentando, o una cocinilla, lo que sea, donde estoy calentando un fluido que en este caso es agua, ¿no? Entonces, cuando se va a calentar este recipiente que está aquí conteniendo el agua, entonces la
las moléculas de agua se van a ir a calentar en la parte baja y por lo tanto aquí va a variar también la densidad, ¿no? Va a variar la densidad, ¿no? Y va a empezar a subir las moléculas de agua hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, o sea, de mayor a menor. Eso es por convección, ¿no? Entonces, transferencia por convección, ¿no? Y al subir, no van a subir todos, llegan arriba y también se pierde el calor, ¿no? Entonces, va a regresar, ¿no? Va a regresar, y ese se encuentra en un proceso de convección, ¿no? Va girando. Las moléculas suben y bajan, ¿no? Ustedes habrán dado cuenta cuando, por ejemplo, se trata de hervir el agua, sube la molécula y baja, ¿no? A ver, observen, eso se da en la práctica, ¿no? Entonces, eso está gobernado por la ley de Newton, ley de enfriamiento de fluidos, que puede ser, como digo, líquido o puede ser gaseoso, ¿no? Digamos, a ver, el gas que se va a expandir. Acá generalmente también está gobernado por la ley de estados, ¿no? O sea, interviene la presión por volumen es igual a nRT, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la ecuación general de estado, ¿no? Porque los gases, ¿no? Los gases y los líquidos, a medida que se les inyecta calor, va variando su presión, inclusive su volumen, ¿no? Entonces, ahí va variando su número de moles y la constante R por efecto de la temperatura, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí está también, como digo, interviene la ecuación de estado o la ecuación general de los gases ideales, ¿no? Entonces, la ecuación de Newton es esta, ¿no? La ecuación igual, la potencia de calor transferido en un tiempo determinado. Está dado por el coeficiente, este coeficiente H es coeficiente, ¿ya? Coeficiente de conductividad de ese fluido. Lo que sí, este coeficiente no está en tablas, no es como el caso de los sólidos, no está en tablas, hay que calcular el coeficiente. Esa es la diferencia, es un poco complejo porque no es igual, porque el sólido tiene un coeficiente determinado, acá no. El coeficiente de convección, ¿no? Que existe para cada tipo de fluido según las condiciones, porque puede variar la presión y el volumen, entonces es distinto. En cambio, el área sí no hay problema, el área del recipiente o el área sobre el cual influye este calor, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos temperaturas también igual. De acá vamos a sacar, ¿no? La temperatura que acá tiene cuando el calor se inyecta en la parte baja es la temperatura del sólido, o sea, en este caso, del material que está hecho el recipiente. Puede ser metal o puede ser, digamos, un vaso, ¿no? No sé, cualquier otra cosa, pero que sea un recipiente, ¿no? Eso. Y la T sub S, esto, T sub S, perdón, T sub infinito, esta es la temperatura del fluido. Esta temperatura del fluido es la temperatura que tiene el fluido, pero que va variando de más a menos, ¿no? De más a menos, ¿no? Entonces acá puede ser temperatura a 25 grados Celsius, acá puede ser, si ya está hirviendo será pues a 100 grados Celsius, ¿no? Si es agua, si es otro líquido, entonces varía también, ¿no? Entonces, esta potencia de transferencia de calor o por enfriamiento de un fluido, ¿no? Es igual al coeficiente del fluido, ¿no? Por su área donde está contenido el fluido, ¿no? Y multiplicarlo por la diferencia de temperaturas, pero esta es la temperatura del recipiente, en este caso del sólido, que lo contiene al fluido, menos la temperatura del fluido mismo, que puede ser aire o puede ser agua, ¿ya? Acá está la temperatura del sólido y la temperatura del fluido, ¿ya? Entonces, este es un caso que se da siempre, por eso se dice la temperatura de enfriamiento del Newton. ¿Por qué? Porque, como observamos, aquí no va enfriándose y va variando,
O sea, acá puede haber inclusive hasta 3 temperaturas, ¿no? La temperatura aquí en la base mismo donde se conecta al sólido, la temperatura del fluido, la temperatura del medio ambiente, ¿no? Entonces, acá se calienta y se va enfriando, ¿no? Se va enfriando, ¿no? Por eso que es temperatura de enfriamiento de Newton, ¿ya? Y acá tenemos la tercera condición, que viene a ser la transferencia de calor por radiación. Este caso por radiación acá, para transferirse el calor de un lugar hacia otro o de una zona a otra zona, no requiere materia, ¿ya? No requiere materia. En cambio, este requiere materia, este también requiere materia, porque la materia es el fluido y acá es el sólido. Aquí no hay materia, ¿no? Entonces, la transferencia de calor se hace de una fuente hacia otra, pero en un vacío, ¿ya? Esa transferencia de calor está gobernada por la ley de Stefan Boltzmann, ¿no? La ley de Stefan Boltzmann dice que la potencia de transferencia de calor de una fuente hacia otra en un vacío es igual a epsilon este es el coeficiente de Boltzmann, el área y la temperatura de la cuarta, ¿ya? Entonces, aquí es la transferencia de calor en un tiempo determinado, la emisividad. Esta es una emisividad que varía entre 0 y 1, ¿ya? Este epsilon quiere decir que es la emisividad que varía de 0 a 1. No tiene unidades, ¿ya? No tiene unidades. Es un valor que se toma, ¿no? Pero que solo varía en base a la temperatura, ¿ya? Pero varía entre 0 y 1, ¿ya? Y el coeficiente de Stefan Boltzmann, más bien es una constante que tiene un valor de 5,67 por 10 a la menos 8 watts entre metro cuadrado por grados Kelvin a la cuarta, ¿ya? Entonces, aquí, como digo, esta transferencia de calor por radiación no requiere, digamos, materia, solo se hace en un vacío. O sea, es el calor del sol que llega a la Tierra, ¿no? Entonces, pero ustedes dirán, aquí en el medio no tenemos digamos, materia, ¿no? Es el caso, por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos, digamos, a una zona donde está, digamos, hay una estufa, digamos, una estufa que calienta el cuarto, ¿no? Entonces decimos nosotros, ¿por qué la estufa me da calor, ¿no? Entonces, pero no es que le da a la estufa el calor, sino que porque no hay hay vacío, ¿no? Entonces, ¿cómo eso es por radiación? Por radiación. No quiere decir que el aire se está calentando, ¿no? O sea, si el aire se calentaría, ya no sería el proceso de radiación, sería por convección, ¿no? Porque el fluido también es aire, ¿no? Gas. Entonces, ahí sería eso, en ese caso, sería convección y no radiación. Radiación se va a dar siempre en cuando que no haya materia, ¿no? Por ejemplo, puede ser, digamos, si nosotros calentamos un material, digamos, que sea cúbico, ¿no? Un cubo, en un horno puede ser, ¿no? En un horno calentamos y llegamos, digamos, a 800 grados Celsius, digamos, ¿no? Entonces lo calentamos, ¿no? Entonces, y cuando lo sacamos hacia afuera, ese cubo que está a 800 grados va a empezar a radiar calor a los costados. Va a ir para acá, va a ir para acá, ¿no? O sea, a todos los lados va a transmitir calor. Entonces, ese calor es por radiación, no es por convección, ¿ya? No es por convección. Entonces, en ese caso, se aplica esta ley de Stefan Boltzmann, ¿no? Ahora, si esto fuera, digamos, por convección, entonces hay que aplicar esta fórmula, ¿no? Porque aquí también hay un fluido que puede haber, no puede estar en un cuarto cerrado, ¿no?
Entonces ahí hay aire, entonces se va a transmitir considerando, entonces ahí va a ser por moléculas, ¿no? Aquí es por moléculas, o sea, por un fluido, también se va calentando, ¿no? Pero aquí no, aquí es por partículas, porque acá las partículas están unidas, ¿no? De un material, así como de un acero, de una pared, de cualquiera de ellos, están unidos, ¿ya? Entonces, estos son los tres principios que tiene la transferencia de calor: conducción, convección y radiación, ¿no? Generalmente los problemas que se tienen de estos casos es simplemente aplicar la fórmula, ¿no? Solo aplicar la fórmula de acuerdo al sistema en que esté haciéndose la transferencia. Por ejemplo, acá estoy considerando yo simplemente una pared, ¿no? Pero puede ser un tubo, ¿no? Puede ser un tubo, puede haber dos tubos, ¿no? Entonces ahí, ¿no? Pero en el caso de ambiental, no son tan aplicables, ¿no? Ustedes, si se dan cuenta, generalmente el ambientalista lo que hace es de repente evaporar un líquido o calentar un líquido, entonces en esos casos nada más, ¿no? Esto sí es aplicable en ambiental, ¿no? En algunos casos podría ser, pero que realmente no manejan los procesos, pero sí tienen que saber, digamos, los principios por el cual se está dando esa transferencia de calor, ¿ya? Entonces, hay problemas de esto, vamos a hacerlo probablemente en la siguiente clase.